aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. Cantad alegres, alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, venid a Dios con alegría, venid a su presencia con júbilo. Aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya, aleluya, gloria, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús: les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido. Pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este le abre el guardián, y las ovejas escuchan su voz, y él va llamando por su nombre a las ovejas y las saca fuera. Cuando ha sacado todas las suyas, camina delante de ellas, y las ovejas lo siguen, porque conocen su voz. A un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes de mí son ladrones y bandidos, pero las ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Quien entra por mí se salvará y podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón no entra sino para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomen asiento un momentito, queridos hermanos y hermanas. El día de hoy seguimos con esta temática de la Semana del Buen Pastor. Ayer domingo hablábamos del Evangelio y era el Día del Buen Pastor. Resulta que las coordenadas de la vida cristiana en realidad no son tan complicadas. Esto no es un enredo. El que se enreda siempre es el demonio, que sí existe y es un ser personal. Hoy la liturgia, usando la imagen de Jesús, el buen pastor, igual que ayer, nos propone 3 elementos claves, así como ayer eran 5 verbos que nos ayudaban un poco a entender quién podría ser un buen pastor y una buena oveja. El que seguía, el que escuchaba, ese podría ser un buen pastor y a la vez una buena oveja. Hoy el Evangelio pues nos propone 3 elementos claves que quisiera reflexionar el día de hoy. El primero dice la puerta. Este pasaje evangélico recuerda las palabras de Jesús: en verdad les digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que escala por otro lado, ese es un ladrón y un salteador. Aquí la primera imagen, en esta primera imagen, Jesús es la puerta, lo dice en el Evangelio de hoy. La puerta para entrar al redil de las ovejas es Jesús. No hay otra puerta. Solo se entra por la puerta del redil de las ovejas y solamente entran aquellos que quieren seguirle, que ese es el segundo verbo del día de ayer, seguir. Aquellos que entran saltando no son buenas ovejas, son salteadores, entran a robar,
a destruir y a matar. Dice el Evangelio del día de hoy, al final, el ladrón no entra sino para robar, para matar y para destruir. ¿Quién roba, quién mata y quién destruye? El pecado. Ese es el ladrón, el malo, que nos tienta y uno cae en el pecado. Y el pecado siempre roba. ¿Qué roba el pecado? Bueno, para comenzar, la santidad. Pero también roba la libertad, roba la pureza. ¿Qué cosa mata el pecado? El alma. ¿Y qué destruye? A la persona, al Hijo de Dios. Por lo tanto, tenemos que tener claro ello. El Evangelio lo define como ladrones y salteadores. ¿Qué significa esto? Que no se puede entrar a la vida eterna por otro sitio que no sea la puerta. Es decir, por otro sitio que no sea Jesús. Jesús es la puerta de nuestra vida. Y no solo de la vida eterna, sino también de la vida cotidiana. Por ejemplo, una decisión cualquiera se puede tomar en nombre de Jesús, por la puerta de Jesús, siguiendo a Jesús, o bien se puede tomar de contrabando. Jesús habla claro: en el redil solo se entra solo por un lugar, y esa es la puerta. Segundo elemento, el camino. Se lee, le abre el portero, y las ovejas escuchan su voz, y a sus ovejas las llama una por una y las saca fuera. Cuando ha sacado a todas las suyas, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. ¿Qué significa todo esto? Que el camino solo el camino es seguir a Jesús. Jesús es la puerta a través de la cual entramos y salimos. ¿Para qué entramos y salimos? Eso también es una buena pregunta. Para recorrer nuestro propio camino. Y es Jesús quien nos indica el camino. Por lo tanto, quien sigue a Jesús no se equivoca. Existen riesgos en el camino, en todo camino hay riesgos. Muchas veces no vemos claro lo que tenemos que hacer. Muchas veces nos dejamos llevar por nuestros rencores, por nuestros resentimientos, y lo único que queremos hacer probablemente es daño al que nos dañó. Acá hay una enseñanza muy clara. Esa no es la puerta, por si acaso. Todo lo contrario. ¿Qué significa? Que no sigues a Jesús. Si no sigues a Jesús, sigues a otro. Y ese camino que te indica otro, en realidad no existe. Uno se lo inventa y quizá sea el mal camino. Jesús ya nos advirtió: vendrán otros que dirán el camino del Mesías es este o aquel. Si seguimos a Jesús, no nos equivocamos. Si seguimos esas voces falsas, sí nos vamos a equivocar. Por último, el tercer elemento, la voz. Dice: las ovejas siguen a Jesús porque conocen su voz. ¿Qué significa esto? No nos está hablando de una aparición, no nos está hablando de que vendrá Jesús y te dirá: haz esto o aquello o esto no. ¿Cómo puedo reconocer la voz de Jesús? ¿Cómo defenderme de la voz de aquellos que no son Jesús? Que entran por las ventanas, por esas puertas falsas, que son salteadores, que engañan, que destruyen. ¿Cómo reconozco eso? ¿Cómo discierno la diferencia? Acá hay tres indicaciones. Encontrarás la voz de Jesús en la palabra de Dios, en especial en las bienaventuranzas, en toda la Sagrada Escritura, pero en especial en las bienaventuranzas. Por ello, si sigues la enseñanza de Jesús en toda la Sagrada Escritura, en especial en las bienaventuranzas, entonces estamos siguiendo a Jesús.
¿Por qué digo las bienaventuranzas? Porque son las más difíciles. Son las más difíciles de seguir. Las bienaventuranzas son más difíciles inclusive que los mandamientos. O sea, las bienaventuranzas van más allá de los mandamientos. Un pobre de espíritu no puede robar. Imposible, pues. Si eres pobre de espíritu nunca vas a ser un ladrón. Un manso nunca va a ser un difamador, pues, un calumniador, un mentiroso, nunca. Porque la mansedumbre trae paciencia implícita en sí. La paciencia es hija de la mansedumbre. Por eso es que las bienaventuranzas van más allá de los mandamientos. El que cumple las bienaventuranzas cumple de sobrar los mandamientos. También se sigue a Jesús, sigue la voz de Jesús, y se puede reconocer esta voz en quien nos habla de las obras de misericordia. Las obras de misericordia también son unas claves y también están en la Sagrada Escritura. Pasa que estamos especificando que la Sagrada Escritura me hace ver que definitivamente estoy siguiendo a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué obra de misericordia? ¿A dónde va? Nosotros conocemos el Nuevo Testamento. Ya lo hemos escuchado año tras año. Mateo, Marcos, Lucas, Juan. En especial Mateo, Marcos y Lucas, que son más fáciles de entender. ¿A dónde va Jesús casi siempre o siempre? A donde lo necesitan. Al pobre, al que no tiene que comer, al que está enfermo, al endemoniado, al que necesita. Por lo tanto, ¿qué significa seguir a Jesús? Significa aplicar en nuestra vida las obras de misericordia. Ahí está la gran verdad. Y por último, puedes conocer la voz de Jesús cuando alguien te enseña o tú rezas el Padre Nuestro bien. Porque hay maneras de rezar. Hay que rezar el Padre Nuestro y hay que rezarlo bien. Son 7 sentencias y las 7 sentencias tienen un significado. ¿Qué significa líbrame del mal? Líbranos del mal. ¿Qué significa no nos dejes caer en la tentación? ¿Qué significa perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden? Por lo tanto, queridos hermanos, tenemos 3 tareas el día de hoy. Hay que seguir a Jesús, que es la puerta. Hay que escuchar su voz, porque el Señor nos haga comprender estas imágenes de Jesús tan claras. El pastor, que es la puerta, que indica el camino y que nos enseña a escuchar su voz. Que así sea. Amén.